¿Cómo hizo para comprarse 20 capitales federales en terrenos? 1000 autos, cuadros, libros de colección. Hasta el propio Báez dice en un audio que les hicimos escuchar que la plata que él tiene era de alguien que estaba arriba. Ya hay una condena definitiva. Una eventual condena firme y prisión, van a estar todos de acuerdo. Pero, ¿qué significa que se adelantó la definición? Significa que podría quedar firme la condena contra Cristina. Acá estamos, amigos, atravesando una jornada que vamos a ir siguiendo minuto a minuto, como corresponde cuando la información es tan copiosa y relevante. Estamos en la cuenta regresiva para una decisión de la Corte en el caso Vialidad, así que voy a abrir, antes de saludar al equipo, con el comentario editorial. A ver, la Corte Suprema de Justicia se apresta a tomar una decisión en la causa Vialidad. Pero había llegado hoy a la reunión de acuerdo, tal vez con otra idea del timing, que es una atribución que tiene el presidente de la Corte, la de fijar el momento en que se tratan las causas pendientes. Como les decía, la Corte llegó a su reunión de acuerdo de hoy con la recomendación de la Secretaría Penal de dejar firme la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, rechazando los 17 recursos presentados por la defensa de la expresidenta y de los otros imputados. Sin embargo, la causa Vialidad no aparecía en la agenda de esta mañana. De hecho, la información con la que contábamos indicaba que los ministros se encaminaban, por un lado, a una fundamentación, a pesar de que el artículo 280 del Código Procesal les permitía rechazar los recursos sin dar fundamento, sin dar explicaciones. Pero lo que sabíamos es que se iba probablemente a estirar una definición. En teoría, un impasse que se pensaba podía concluir el martes que viene. Pero a último momento, es decir, hace menos de una hora, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, informó que decidió convocar a sus pares hoy a las 4 de la tarde para decidir en la causa Vialidad. Decidir es el verbo que usó. Por favor, baja el audio, mi vida. Decidir es el verbo que usó. Entonces, ustedes me dirán, decidir es que van a fallar esta tarde. La verdad no puso debatir, discutir, analizar. Dijo decidir. Por lo menos el comunicado que dio a conocer el presidente de la Corte. Voy a avanzar al final con algunas consideraciones sobre lo de esta tarde y sobre lo que puede pasar después, si todo ocurre de la manera en que se presume que va a ocurrir. Es decir, dejando firme la sentencia contra Cristina Kirchner. ¿Qué pasa una vez que queda firme la sentencia contra Cristina si eso ocurre como pensamos, por motivos fundados, no solo por trascendidos, sino por motivos fundados? Me quiero detener en el posicionamiento que eligió la expresidente Cristina Kirchner ante la inminente definición. Ella no eligió un posicionamiento público jurídico, sino que, digamos, conforme lo venía haciendo frente a sus causas judiciales,
ella eligió un posicionamiento político. Fíjense que de alguna manera Cristina también anticipa con sus propias palabras un supuesto destino de prisión. Que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera, lo siento de esa manera. Casi que Cristina anticipó este destino con esa metáfora o con esas palabras que usó, pero claro, el fallo todavía no está. Esta es la única realidad. Quiero decir esto porque me parece importante remarcarlo. La expresidente fue investigada y juzgada por unos 25 jueces y fiscales junto a sus equipos a lo largo de 17 años. Casi todos los jueces y fiscales que actuaron en la causa Vialidad fueron nombrados por el peronismo. Inclusive el fiscal Diego Luciani fue nombrado en el gobierno de Cristina Kirchner. El proceso se inicia estando Cristina Kirchner en el poder, con aquella denuncia de la doctora Elisa Carrió en 2008. Y se prolonga durante su segundo mandato y los mandatos de Mauricio Macri, donde Javier Iguacel, entonces en el área de transporte, presenta un material probatorio que se suma a la causa que ya se investigaba, y sigue el proceso durante el gobierno. Alicante, nuevos mixes de especias. Próbalos y remixa tus comidas. Es decir, estando en el poder. Esto es algo sin antecedentes, porque a Cristina la investigaron estando en el poder, la condena llegó estando en el poder, y la doble confirmación de la Cámara de Casación ocurrió durante el actual gobierno. A ver, ¿qué estoy diciendo? Estamos hablando de un proceso con esta cantidad importante de magistrados y fiscales que se sustanció a lo largo de 4 presidencias. En 3 de esas presidencias Cristina estaba en el poder. Y Cristina estuvo siempre a derecho, validó jurídicamente este proceso. Entonces, es por eso que para mí, y lo digo con mucho respeto, la expresidente por momentos banaliza situaciones muy difíciles vividas por el país, cuando ella se compara con los fusilados del 56, por ejemplo, porque Cristina estuvo a derecho y esto se sustanció con el debido proceso y toda esta cantidad de jueces, fiscales y en todo este tiempo, que es muchísimo tiempo, que excede el promedio de las causas de corrupción en la Argentina, que es de 14 años, que también es un montón. En todo este tiempo, Cristina tomó decisiones sobre el destino de los argentinos. Entonces, por eso me parece a mí que ella banaliza situaciones terribles cuando dice que es una fusilada que vive. Yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Bueno, no es la primera vez que la expresidente Cristina Kirchner elige estas comparaciones para caracterizar a la justicia en plena democracia. Vaya si sabemos de quienes no tuvieron debido proceso a lo largo de la historia argentina. Cuando Cristina se despidió como presidente en el último acto que hizo en la Plaza de Mayo, ya hablaba de los fierros judiciales y mediáticos. Nosotros también, los que informamos, parece que en vez de micrófono tuviéramos pistolas, según la expresidente. Al fiscal Diego Luciani llegó a ligarlo con el accionar de los copitos, de ese grupo de marginales que atentaron contra la vida del expresidente. Y ahora, ayer, en el Día de la Recordación
del fusilamiento de civiles en José León Suárez en el año 56 durante el levantamiento del general Juan José Valle, que se enmarca en la llamada resistencia peronista, Cristina otra vez hizo esta comparación donde ella se consideró una fusilada que vive. Yo creo que el expresidente no solo estuvo a derecho validando los procesos, sino que fíjense el largo camino de la causa vialidad. Claro, es que este es el relato de victimización y persecución. Si estuviera sentada acá en esta mesa la expresidenta y le pudiéramos preguntar cómo accedió a tantos millones para obras viales Lázaro Báez, que no tenía experiencia en el rubro y que solo tenía el contacto con el expresidente Kirchner y luego con la expresidente Kirchner, con ella. ¿Cómo accedió a tantos miles de millones para obras? ¿Cómo se hizo hiper mega millonario con un crecimiento patrimonial de 12.700%? ¿Cómo hizo sin ellos? Y no sé qué me podría contestar. ¿Cómo hizo para comprarse 20 capitales federales en terrenos? 1.000 autos, cuadros, libros de colección. ¿Cómo hizo Lázaro Báez? Hasta el propio Báez dice en un audio que les hicimos escuchar que la plata que él tiene era de alguien que estaba arriba. Bueno, este es el punto del relato. Entonces, el relato de victimización y persecución ya había comenzado a reescribirse la semana pasada. Y no quita toda la contraofensiva, porque a partir, eventualmente, estamos hablando de una... ¿Por qué estamos diciendo que eventualmente va a ser una sentencia que va a quedar firme? La Corte Suprema no condena en realidad, la condena ya está, la condena ya es definitiva en el caso de Cristina, porque tiene doble conforme en el máximo tribunal penal, que es la Cámara de Casación, ya hay una condena definitiva. Lo que hace la Corte es actuar como última Cámara de Apelaciones, que va a revisar si se violó alguna garantía constitucional, va a revisar si hay alguna cuestión constitucional por la cual deba intervenir. Y la realidad es que eso tendría que pasar si se hubiera violado alguna garantía. Ya respondió 24 recursos de queja esta Corte, con 5 y 4 miembros. En 24 oportunidades las rechazó. Y es raro que existiendo todo este proceso sustanciado por tantos juzgados, nunca pasó que la Corte diga, no, vamos a abrir esto. La verdad sería realmente muy extraño que la Corte esta tarde no confirmara la sentencia de Cristina, no la dejara firme. No es ni un invento de los periodistas, ni un delirio, no es nada de eso. Es simplemente prestar atención a cómo la Corte falló antes, a qué hizo en casos similares, y simplemente sacar esa conclusión. Pero además de eso, las fuentes judiciales a las que personalmente pude acceder me hablaron del principio de acuerdo entre los jueces para esta decisión. Yo creo que, les soy muy honesta, creo que se pudo acceder a cierta información, en este caso prácticamente por la interna que todavía hay en la Corte. Pero independientemente de eso, está la calidad de la información. La información es esa. A ver, ya vimos ayer empezar a desatarse la contraofensiva política. También va a haber una contraofensiva judicial. Se espera que los abogados del expresidente acudan eventualmente a tribunales internacionales como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y ya hubo contactos, por ejemplo, con el gobierno de Brasil. Al mismo tiempo hay una escalada gremial que se espera
que puede incluso derivar en un paro nacional. Todavía no está claro eso, pero sí, por lo menos los gremios más kirchneristas van a convertir su reclamo político en alguna serie de protestas. En tanto, Cristina Kirchner convocó de urgencia a los senadores. Recordemos que el Senado sigue siendo el reducto de mayor poder de Cristina, donde todavía hay un número importante de senadores que le responden. Más o menos, en algunos temas son unos 20 incondicionales y unos 14 que fluctúan, depende del tema, pero en esta cuestión, en la cuestión de una eventual condena firme y prisión, van a estar todos de acuerdo, pero este llamado también se enmarca en un contexto donde, veníamos contándoles, hay proyectos de ampliación de la Corte que se presentaron justo en el marco de la definición de la recta final de la causa vialidad. Por eso, a ver, yo decía, este impas de una semana, ¿a dónde lleva? Porque iba a abrir realmente un contexto de presiones políticas cruzadas, en mi opinión. Pero entiendo también que la presidencia de la Corte, que se cansó de repetir con sus voceros silencio estampa, hermetismo total, seguramente en un punto no estaba a gusto con lo que pasaba desde otro despacho de los ministros, porque las fuentes cercanas al doctor Lorenzetti sí eran más proclives a contar el devenir de la causa. Entonces había ahí una tensión muy fuerte, porque lo que se estaba jugando era el timing de la causa, donde el doctor Lorenzetti se ponía públicamente a la delantera de estar a favor de acelerar el tratamiento. Incluso fuentes cercanas al doctor Lorenzetti decían, no, los otros dos jueces la van a querer llevar a la causa al segundo semestre. Había todo un tironeo ahí. Entonces, yo les decía, cuando el presidente de la Corte decide, en uso de sus atribuciones exclusivas, a llamar a una reunión esta tarde a las 16 horas, en su comunicado dice para decidir el fallo de la causa vialidad. No dice debatir, no dice analizar, dice decidir. Entonces todo indica que se adelantó la definición. ¿Qué significa que se adelantó la definición? Significa que podría quedar firme la condena contra Cristina Kirchner. A partir de ese momento, si eso ocurriera, la detención debería ser inmediata. Pero ¿quién se hace cargo de la detención? El Tribunal Oral Federal. Depende de qué Tribunal Oral Federal se trate, ejecutan detenciones inmediatas o llaman eventualmente a los detenidos con un plazo perentorio. En este caso es el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Si uno observa cómo decidieron en casos anteriores, en este Tribunal Oral Federal 2, la situación de los condenados, por ejemplo, en la tragedia de Once, vamos a decir, van a hacer lo mismo, ¿no? Van a hacer lo mismo. Van a intimar a los condenados a presentarse en detención, como pasó también el otro día con Ruta del Dinero K, los intiman a presentarse en detención con un plazo máximo de 3 días. Y recién ahí comienzan a evaluar la detención domiciliaria. Entonces va a haber un periodo
en que eventualmente, si se confirma la sentencia, la expresidente va a estar detenida en algún lugar que no es un domicilio propio. Hasta ayer no había un lugar predeterminado y de hecho toda la justicia está a la espera de lo que vaya a fallar la Corte. Nadie sabe lo que va a fallar la Corte. Y ustedes saben que los fallos, por eso yo digo, el fallo todavía no está. Decimos que puede terminar de esta manera, pero el fallo todavía no está. Entonces, ateniéndonos al aquí ahora de la noticia, si ocurriera esto, tendríamos este accionar del Tribunal Oral Federal 2. Miren, hasta tal punto había empezado a correr información que habían dicho que uno de los jueces del tribunal ya había visitado una sede de la Policía Federal que elegía para la detención de Cristina. Llegaron a acompañarla con la imagen de un edificio que era el de la casa de uno de los magistrados, que ni siquiera era el supuesto lugar de detención de la Policía Federal. Y un lugar que aparte tiene un antecedente bastante inquietante porque era la casa de uno de los magistrados de ese tribunal a donde dejaron una falsa bomba en momentos en que se llevaba adelante el juicio. Y no nos olvidemos, porque también lo denunció el doctor Diego Luciani, las amenazas que sufrieron él, su equipo, su familia, hasta la presencia del expresidente Alberto Fernández en un estudio de televisión diciendo no vaya a ser que Luciani se suicide como Nisman. ¿Se acuerdan? Entonces yo cuando escucho a la expresidente victimizarse, decir la verdad que todos los magistrados y fiscales que le pusieron el cuerpo a esta causa, estando el kirchnerismo en el poder, ¿ustedes creen que no sufrieron presiones? ¿Ustedes creen que la tuvieron fácil? Porque esto no tiene antecedentes. Lo que está pasando a este nivel. Y en un país donde ya mataron a un fiscal. Ya que se habla de víctimas y de personas que mueren. Por eso les digo yo. Entonces, no hay un lugar asignado. Eso es falso. Y se va a mantener en absoluta reserva esa información en caso de producirse la sentencia. Esto es información. También se supo desde ayer que hay cierta inquietud o que manifestaron cierta inquietud los abogados de la expresidente con respecto al cuidado que se tiene que tener en este caso o que no haya eventualmente material fotográfico humillante, como pasó en el caso de Amado Vudú, que ese caso fue muy polémico, abrió un escándalo de hecho, porque no se supo nunca cómo trascienden esas fotos que no deberían haber trascendido. Ayer, justo ayer, en mi programa estaba la ministra Patricia Bullrich, a quien uno de los periodistas de la mesa de mi programa en La Nación Más, Facundo Chávez, le preguntó sobre esto específicamente. Y ella habló, obviamente, como persona a cargo de las fuerzas de seguridad, habló de un tratamiento, de que en caso de ocurrir esto, tenía que haber un tratamiento con respeto. Pero se recordó este incidente. ¿Por qué estoy contando esto también? Porque obviamente si está esta inquietud de los letrados que defienden, que representan a la doctora Kirchner, es porque en parte también se ven venir esta posibilidad. Entonces están buscando, obviamente como haría cualquier abogado, cuidar a su defendida. A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo le habló Cristina desde el banquillo de los acusados al tribunal que la juzgaba? Estando ella en el poder. Porque yo comparo esto con la idea de la persecución que arma el relato. Porque todos los jueces y fiscales también recibieron un montón de presiones. ¿No? Yo lo quiero destacar a esto. Para terminar, en esta situación de provisoriedad que me gusta mencionar,
La Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, llega a este punto, al punto de la decisión de la causa vialidad, luego de un largo periodo de asedio que lleva más de una década. El kirchnerismo, recordemos, buscó no solamente la destitución de los jueces, sino lo que ellos llamaban la democratización de la justicia para elegir jueces como en México. También hicieron un juicio político que, aunque sabían que no tenían los números, era un constante esmerilamiento de la figura de los jueces supremos, que son uno de los poderes de la República, porque aunque sea un país presidencialista, hay 3 poderes, y uno de ellos es el Poder Judicial, representado en sus máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, que son las que tienen el control de la constitucionalidad. Por eso, entendiendo eso, vemos que acá no son los que hacen la sentencia. Son los que en todo caso deben revisar si hay alguna cuestión de garantías constitucionales en las que les corresponda actuar para abrir la sentencia. Esto es lo que está en juego, no la condena. La condena ya está. O sea, es un último tribunal de apelación. Y encima, los jueces también, al menos estos 3 jueces que integran el tribunal, llegan a esta decisión después de un año también desgastante, al menos en el vínculo interno, por todo lo que fue el proceso fallido de designación de los jueces impulsados por el gobierno de Milei. Y eso dejó huellas en las relaciones internas. Sin embargo, existiendo estas huellas en las relaciones internas, en términos de esta causa, las posiciones parecen unificadas. Por último, cabe una nota a veces olvidada sobre la causa vialidad. Ayer la expresidente y condenada en doble instancia volvió a enmarcar este fallo en la grieta que ella prolongó. Y ya que hablamos en términos de justicia, a mí me gustaría enmarcarlo estrictamente también en quiénes son las víctimas de la causa vialidad, de una defraudación al Estado por robo al erario público. Las víctimas son los argentinos. Somos todos, incluso los que votaron a Cristina. Porque estamos hablando de una defraudación al Estado, es decir, el robo al dinero de todos. Como en este caso, con 51 contratos preferenciales a un empresario cercano a los expresidentes Kirchner, que sin tener experiencia en el rubro, en hacer rutas, tuvo pagos privilegiados y se enriqueció exponencialmente a lo largo de 12 años de gobierno kirchnerista. La sentencia, además de la pena de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, implicaría la devolución de lo robado. Unos 88.000 millones de pesos actualizados. También debería procederse, como en el caso de la ruta del dinero K, al decomiso. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.